estos artistas del pueblo que son publicados en los periódicos. Bueno, puede ser el 1 de mayo o no. Y también cómo lo que aparecía en un periódico en Buenos Aires después aparecía en otro periódico en Montevideo. O lo que aparecía el 1 de mayo del 23, después le sacaban 1923 y lo dejaban en blanco y lo publicaban en 1930, digamos, un uso así. Y eso, insisto, me parece que es lo último que quisiera decir es que traté de leer a los periódicos obreros en su conjunto, digamos, como un todo. No es que me concentré en mirar la nota editorial o las crónicas de las huelgas o las poesías. Digo, me parece que estos diarios habilitan a entender que todas las partes del diario están pensadas alrededor de una función primordial. Entonces, el poema denuncia la inseguridad en el trabajo, el dibujo muestra lo mismo, y las crónicas relatan las situaciones vividas en las fábricas. Y por cierto, como en la prensa, en la otra prensa diríamos, hay momentos donde se altera lo que yo diría la tapa del diario, lo que uno va a encontrar en la tapa del diario. Y eso es el momento de la huelga, que es el momento de excepción en la vida obrera, ¿no? Ahí aparece el gran titular con la huelga y la represión. Pero si uno mira los momentos en los que no se producen esos acontecimientos, el periódico, es bastante uniforme. Bueno, ustedes leyeron los dos capítulos. No quisiera, en todo caso, si surgen preguntas, discusiones, me parece que podemos hacerlo sobre los capítulos. Lo cierto es que en la estructura del libro están esos dos capítulos que ustedes leyeron, el que habla sobre el trabajo y sus condiciones, y el que refiere a la idea de difusión y organización, ¿no? Porque bueno, tampoco podía pasar por el texto sin dar alguna idea sobre qué cosas se discutían. Y entonces lo organicé de ese modo. Para cerrar, yo empiezo el libro con dos epígrafes. A mí me parece que los epígrafes tienen que tener una función en el texto. Nunca pongo un epígrafe que no lo recupere en el libro. El epígrafe no está de adorno en mis libros para mostrar que yo leí algo. De verdad que tienen una función importante. Por ejemplo, yo empiezo el libro con una cita de Onetti, ¿no? Porque Onetti junta las dos orillas, Buenos Aires y Montevideo, y sobre todo en El Astillero, que no sé si ustedes leyeron esa novela. Y además porque allí el diario es importante. Y la segunda cita que tomo es la de Piglia, en El último lector, porque justamente para los que no tienen el libro y no vieron la introducción, en Rastros de Lecturas es un texto que escribe Piglia sobre Ernesto Guevara,
dice, muchas veces lo que se ha leído es el filtro que permite darle sentido a la experiencia. La lectura es un espejo de la experiencia, la define, le da forma. Entonces a mí justamente me parece que estos periódicos están en esa onda, ¿no? Justamente por ese carácter que les marcaba antes de iluminar, ¿no? Están buscando darle sentido a esa experiencia. Y eso lo junté, no tanto con lo que hice en el análisis del texto. Quiero recuperar unas imágenes que puse ahí, que son las de los obreros sacándose fotos con los diarios. Porque a mí eso, los obreros, el obrero ferroviario que se sacó una foto al lado de la zorra, en la bicicleta, fue el primer indicio que tuve sobre la respetabilidad de la lectura, que otorgaba la lectura a estos trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, con esto me parece que ya puedo cerrar y ustedes me dirán lo que quieran decir o harán los comentarios, no sé. Sería bueno que intercambiemos cosas, ¿no? Bueno. Gracias. No sé si hay alguien que... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Hacen ronda o es una a una? ¿No? No hay... Muy espontáneo. Me suena que hay mucha formalidad. ¿Con qué? ¿Con hacer la ronda? Claro, Ah. Bueno, pero me hicieron cumplir un horario y no sé, la cita. Nos viene bien. Bueno, yo leí los dos capítulos que estaban señalados y mis preguntas, más dudas, eran, por un lado, ¿qué pasaba? Es decir, los dos casos, el argentino y el uruguayo, tienen o recibieron mucha incorporación de inmigrantes. Entonces, si habían también diarios, no para que los analicen, porque capaz están escritos en los idiomas originarios, pero si también había una prensa obrera dirigida o hecha por las comunidades de inmigrantes. No sé, lo primero que se me ocurrió, porque yo conozco un poco la situación de San Martín, en la zona de Villa Lynch, donde estaba la industria textil y había muchos judíos, y me imagino que posiblemente haya habido diarios en yiddish. Sí. Y si también, bueno, si habías pensado o te habías enterado de lo que pasaba con esas comunidades de inmigrantes, que posiblemente con el tiempo se hayan sumado a después, otra pregunta es esto de la estructura de pensar, que habías dicho como cierta internacionalización de la forma de representación del mundo obrero, y yo me preguntaba si eso se sostenía a lo largo de todo el periodo de 1890 a 1958 y si no tenía más que ver con fines y principios del siglo XX, cuando las ideologías de los trabajadores eran más universales o más internacionalistas, también anarquistas, socialistas, y si después de los 30 no predomina más una idea nacional y donde ya la representa, sobre todo también pensando en Argentina y Uruguay, donde el peronismo marca un clivaje que Uruguay no lo tiene. Y por último, que no sé si están los capítulos que no leí, es más la relación, es decir, teniendo en cuenta que los trabajadores en Argentina a principios del siglo son fuertemente reprimidos, sobre todo los anarquistas, y es muy poca la legislación que los favorece, si bien hay una incipiente legislación social, la cuestión social de cosas que empiezan a reglamentarse. ¿Qué pasa en el lado uruguayo, donde la experiencia de Valle hace una extensión de los derechos sociales y si eso se traduce en la representación del mundo del trabajo, ¿no? O sea, de hecho hay autores que
que sostienen, así como que fue un primer populismo. Sí. Yo no estoy de acuerdo con Yo considerarlo tampoco. populismo, pero sí hay una extensión de los derechos de ciudadanía, por eso también de la función de la prensa como conformadora de derechos, ¿no? Posiblemente si se compara Buenos Aires y Montevideo, capaz la experiencia de Valle de Ordóñez amplió un poco más los derechos y si eso aparece lo positivo. Bien. ¿Sí? Bueno, las tres cosas que dijiste son importantes y una de ellas me parece que me permite hacer una aclaración de cosas que no dije en la presentación. En principio yo me detuve en los periódicos gremiales y yo quiero decirles que no es fácil encontrar periódicos gremiales, que esto es algo que no hablé. El primer periódico gremial me lo dio un viejo que entrevisté en Berisso. Es decir, que si él no lo hubiera guardado, no hay otro ejemplar. El segundo periódico me lo dio un dirigente sindical, que fue el trabajador de la Cámara. Los otros están en Ámsterdam. Hay algunos, ahora con la organización de las FLA, de la Federación Libertaria Argentina, ustedes pueden encontrar ahí algunos otros periódicos. La CGT tiene poquísimos periódicos, la Confederación General del Trabajo. Posterior en algunos casos. Bueno, pero tampoco los tiene, ustedes piensan Debió que se haber organizó. heredado de la Fora, que debió haber heredado todo. El de la Fora, lo de la Fora lo tiene. Pero les quiero decir que si tiene 3 periódicos, hacemos un baile acá e invitamos a alguien para que lo anime. Entonces, la cuestión de los periódicos, sí. No, perdón, ¿por qué interrumpo? Porque esto quiere decir que tu trabajo fue artesanal de la recolección de los periódicos, salvo el material que vos decís que está en Ámsterdam, el resto fue con entrevistados. Sí, como con las fotos de obreros. Cuando yo los entrevistaba y les preguntaba algo y no se acordaban, como eran viejos, una técnica de decir, tener una foto y trabajamos sobre la foto. Y ahí aparecieron esas fotos con diarios. Bueno, entonces, lo que quiero decir con esto, en el caso de los uruguayos, no me canso de decir que la biblioteca de Montevideo no tiene nada que ver con nuestra biblioteca nacional, que los materiales son accesibles, han sido conservados, están digitalizados y uno va allá y le dan una copia de la página que quiere. Nuestra Biblioteca Nacional perdió pérdida de periódicos obreros en el traslado de México al edificio actual. Entonces, los periódicos gremiales son los que yo encontré, de gremios. Esto no quiere decir que no haya otros. De hecho, cuando salió el libro recibí como 5 llamadas diciéndome, tengo un periódico, bueno, ¿no? Pero no encontré periódicos gremiales en otros idiomas.